Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Libby del ABC de Salvación. Espero que estén pasando un buen día, una buena tarde o noche, no sé, en el momento en el que estén viendo este video. En el día de hoy, pues quería compartirles a ustedes una palabra que con la cual el Señor me habló hace unos días, a mí, a mi esposo, a nosotros como familia y nos dio mucho ánimo. Yo sé que no son tiempos fáciles los que estamos viviendo, pero qué hermoso es saber que contamos con la palabra de Dios y que ella nos da ánimo, que ella nos da el consejo que necesitamos para enfrentar cada día. Entonces la palabra que quiero compartirles hoy está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Entonces, algo que podemos comparar ese tiempo en el que estaba viviendo Israel con nuestro tiempo es que Israel tuvo gobernantes malos que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Eran gobernantes que se apartaron de la palabra de Dios. Y hoy en día estamos viendo lo mismo en nuestros países, en nuestras ciudades, con nuestros presidentes, con nuestros diputados, con todas las personas que están en el poder. La mayoría de ellos está haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Están promoviendo leyes injustas, están haciendo que el pueblo peque, que el pueblo se vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces Israel estaba viviendo un tiempo como este que estamos viviendo hoy en día, en donde sus reyes eran malos. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el rey Joacás hizo lo malo ante los ojos de Dios, como el rey Jeroboam lo que hizo fue traer idolatría al pueblo de Israel. Él promovió la idolatría. La idolatría era simplemente que trajo dioses, inventó dioses y trajo dioses de otras naciones e hizo que el pueblo de Israel los adorara. Hoy en día la idolatría tal vez no es ante una estatua, aunque todavía se sigue aplicando ese tipo de idolatría, pero muchos están yendo, adorando y quieren también que nosotros los cristianos adoremos ideologías. Están adorando al Dios a la ciencia y la están tomando como un Dios, a pesar de que a veces los científicos y las personas que estén promoviendo diferentes cosas vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día también se está promoviendo la idolatría. Entonces, se está idolatrando la ciencia antes que la palabra de Dios. Se está idolatrando también el dinero. Muchos lo que es más importante es el dinero, por eso hay tanta corrupción en los gobiernos, porque está la avaricia, está esa adoración al dinero, a la fama, a ser reconocidos. Entonces, hoy en día, igual que en los tiempos de Israel, también hay mucha idolatría y todo eso nos aparta de Dios. Entonces, ese fue el pecado, el mayor pecado que cometió Jeroboam, y ese es uno de los mayores pecados también que se están cometiendo hoy en día. El hombre está adorando otras cosas, maneras de pensar que van en contra de la palabra de Dios y se están alejando del Dios verdadero. Pero lo que me llamó la atención era que hace un par de días, pues, después de haber visto algunas noticias, me sentía, y mi esposo también, nos sentíamos como un poco tristes. Y a la vez, puede uno sentir como esa frustración, ¿no es cierto?, de ver tanta maldad, de ver que las personas, en vez de buscar al Señor, se están apartando se están apartando más. Entonces, buscando la presencia del Señor,
cuando abrí la Biblia, el Señor me mostró este pasaje en Segunda de Reyes y pude ver algo muy especial. Y lo que vi fue lo siguiente: en el capítulo 4, en el versículo 4 dice: mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Entonces me pregunté, si el Señor escuchó a un gobernante malo, a un gobernante que hizo lo malo ante los ojos de él, si el Señor escuchó su oración en ese momento determinado, que ese rey malo buscó a Dios, y dice que el Señor lo escuchó, si el Señor escuchó la oración de ese rey en ese momento, ¿cómo no va a escuchar la oración de sus hijos cuando estamos viviendo un tiempo de aflicción, al igual que lo vivió Israel? Entonces, estamos viviendo opresión. Tal vez no esa opresión como Israel la vivió de un rey, de otro país que venía, digamos en este caso era el rey de Siria que los estaba oprimiendo, pero sí estamos viviendo una opresión espiritual y una opresión social, en el que, digamos, hay muchas cosas que están, una agenda que se está promoviendo y que va totalmente en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra de los principios y de lo que el Señor nos ha enseñado en la Biblia. Entonces, estamos viviendo ese tiempo de aflicción. Y si el Señor escuchó a ese rey malo, ¿cuánto más no va a escuchar a sus hijos en este tiempo? Y nosotros somos los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que reconocemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que eso es lo que nos hace ser salvos, lo que Jesús hizo. Podemos tener la confianza de que somos hijos de Dios y que Él escucha nuestra oración. Y así como Dios ayudó a Israel en ese tiempo, porque la Biblia dice, en el versículo 5, y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Entonces Dios los liberó de esa opresión. Sé que el tiempo que estamos viviendo, por todas las señales que se están dando en la palabra de Dios, el tiempo de liberación que el pueblo de Dios está esperando es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y pronto va a suceder. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y esa es la confianza, esa es la esperanza que tenemos. Que así como el Señor trajo un libertador en ese momento, en ese tiempo para Israel, un libertador específico, que lo que hizo fue, ese fue el hijo del rey Joacás, el que oró. Dios levantó a su hijo y ese hijo fue el que liberó a Israel de la opresión del rey de Asiria. Entonces, hoy en día lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios, nuestro Salvador Jesús y su promesa de libertarnos de esta generación mala. Por eso Jesús dijo que oráramos. Él nos aconsejó en Lucas 21, oremos para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante de Él. Entonces, Él no nos diría que oráramos para que fuéramos dignos de escapar si no hubiera manera de escapar, pero sí hay una manera de escapar de todas las cosas que van a venir. Y es para los que estemos vivos en ese momento, el arrebatamiento. Y si hemos muerto, sabemos que tenemos la confianza de que al morir iremos al cielo, por lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Entonces quiero animarles para que no dejen de orar, para que si en algún momento se sienten tristes, para que si en algún momento se sienten oprimidos, se sienten afligidos, saquen el tiempito, encierren en su cuarto, en un lugar apartado, saquen la Biblia, léanla, busquen en ella ese ánimo, esa palabra, ¿no es cierto?, que conforte sus corazones. Con nosotros lo hizo y fue muy, muy hermoso poder saber de que el Señor escucha nuestras oraciones. Si escuchó a ese rey malo, que hizo lo malo ante los ojos del Señor en ese momento, ¿cuánto más no va a escuchar nuestras oraciones? Entonces no dejemos de orar por nuestros familiares que aún no han conocido al Señor, o tal vez hay unos que se han apartado. No dejen de orar por ellos, no dejemos de orar por nuestros vecinos también que no conocen del Señor todavía. Oremos por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Que el Señor nos dé discernimiento para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Y así como el Señor tuvo misericordia de Israel, oremos para que el Señor muestre su misericordia y su compasión con nosotros en este tiempo.
En el versículo 23 de este mismo capítulo, el Señor dice: mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Si hay algo que podemos tener la seguridad, es que Dios nos escucha y que Dios es un Dios de pactos, y los pactos que Él hace, Él los cumple. En ese tiempo Israel contaba con el pacto y todavía cuenta con el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Hoy en día nosotros tenemos un mejor pacto, y es el pacto que hizo Jesús en la cruz cuando murió por nosotros. Entonces, si el Señor se acordó de ese pacto y tuvo compasión y tuvo misericordia de Israel, ¿cuánto más no el Señor va a mostrar su misericordia y su compasión debido a lo que hizo Jesús por nosotros? Entonces, el cambio tiene que empezar de adentro hacia afuera. Yo sé que hay muchos políticos, hay muchas personas que creen que el cambio es afuera y que cambiando leyes y que haciendo cosas en lo externo van a cambiar la sociedad, pero no es así. El cambio es adentro, y el único que puede cambiarnos de adentro hacia afuera es Jesús. El único que puede cambiar un corazón y hacerle una nueva creación es Jesús. El único que puede ayudarnos a vencer las tentaciones, a vencer todo aquello que nos hace daño, todas las adicciones, nuestras debilidades, tantas cosas. El único que nos puede ayudar es Jesús. Entonces mi palabra de ánimo en este tiempo es: no dejes de orar, porque el Señor mira la aflicción de su pueblo. Él sabe que el pueblo de Dios en estos tiempos está sufriendo mucho debido a tanta maldad que hay, pero el Señor está ahí dispuesto a mostrar su compasión y dispuesto a mostrar su amor y su misericordia. Vamos a terminar con un versículo. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, este versículo nos recuerda que si este versículo fue escrito y dijeron y ahí decía el apóstol que el fin de todas las cosas se acerca, pues ahora que estamos 2000 años casi después de haber escrito esa palabra, eso significa que estamos aún más cerca de ese tiempo, del tiempo en que el Señor vendrá por su iglesia, el tiempo en que el Señor cumplirá sus promesas y traerá salvación también al pueblo de Israel, porque sabemos que el tiempo de tribulación que va a venir sobre la tierra es para la salvación de Israel. Entonces, son cosas hermosas que nos esperan. Nos espera el rapto, nos esperan las bodas del Cordero, nos espera el milenio, que el Señor vendrá aquí con su iglesia a reinar por 1000 años. El tiempo de tribulación van a ser solo 7 años, muy difíciles, ¿sí? Si este año a muchos les pareció eterno y difícil, bueno, la Biblia nos habla de que 7 años van a venir, y esos 7 años no se comparan en nada a lo que hemos vivido en este año 2020. Así que lo mejor es estar a cuentas con el Señor, lo mejor es haber rendido nuestra vida a Jesús, ser obedientes a su palabra, velando, aguardando y esperando su liberación. Y como un último punto que quiero hablarles, pidámosle al Señor que nos dé palabra para que podamos hablar con denuedo. Pidámosle al Señor que nos ayude a hablar con denuedo su palabra, porque en estos tiempos es muy importante que los hijos de Dios hablen. Yo sé que a muchos se nos dijo siempre, uno testifica con el ejemplo, que miren con el ejemplo, pero la verdad es que necesitamos hablar, necesitamos pronunciar palabra, compartir el mensaje de salvación, necesitamos hablarlo. Si ustedes leen en Hechos, los apóstoles, los discípulos, siempre andaban en plazas, siempre andaban en las calles públicas predicando el evangelio, porque ¿cómo van a huir si no hay nadie que les predique? Es importante hablar, es importante compartir el mensaje de salvación a otros, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, con las personas que nos veamos. Es importante compartir el mensaje de salvación porque las personas lo están necesitando en este momento. Necesitan escuchar el mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Y entre más aflicción la iglesia sufrió en el libro de Hechos, entre más persecución ellos aún pedían, más oración para que pudieran hablar con denuedo su palabra. Sigamos su ejemplo y pidámosle al Señor que nos ayude a hablar con denuedo su palabra en estos tiempos, que es donde más se necesita la esperanza, la confianza, la palabra de ánimo que tenemos en el Señor. Eso es todo lo que quería compartirles hoy y vamos a terminar con una oración pequeña. Si usted me está escuchando y aún no ha entregado su vida al Señor, le animo a que lo haga, que se arrepienta de sus pecados. Si puede confesarlos, decirlos: mire, Señor, yo te pido que me perdones porque hice esto, esto y esto, y yo sé que está mal ante tus ojos. Te pido que por favor entres a mi corazón, que me hagas una nueva criatura, que me llenes con tu presencia para que pueda obedecer tu palabra. Te pido que me des entendimiento para poder entenderla y para poder ponerla en práctica. Si es posible, busca una iglesia donde tal vez puedas congregarte, y si no, hay algunos, iglesias que hacen sus presentaciones de enseñanza de la palabra de Dios en vivo, en YouTube, en Facebook. Entonces puedes buscar alguna que tenga una sana doctrina, o sea, que enseñen la palabra, que no enseñen cosas que no están aquí en la Biblia. Entonces por eso es muy importante leer la Biblia, para saber que lo que nos están enseñando es verdadero y no son mentiras. Entonces es muy importante. Te animo, si no has entregado tu vida a Cristo, que lo hagas para que puedas tener la tranquilidad y la seguridad de que Él está contigo, que te va a acompañar, no importa cuán difícil se ponga el camino. Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y su palabra es cierta, y su palabra es verdadera, y puedes confiar en eso. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra, Señor, y ella es un refugio, Señor. Ella es ánimo en los tiempos, Señor, de tristeza. También es luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos, Señor, consejo, Señor, y encontramos esperanza también. De que así como tú escuchaste, Señor, a ese rey malvado, Señor, que hizo lo malo ante tus ojos, Señor, pero que en un momento él te buscó, Señor, y él oró, Señor, y tú lo escuchaste, Señor, ¿cuánto más no nos vas a escuchar a nosotros, Señor, que hemos puesto nuestra confianza en ti? Así que te damos gracias, Señor. Mira la aflicción que estamos viviendo, Señor. Ten misericordia, ten compasión de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre. Y sobre todo, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a hablar con denuedo tu palabra, que podamos predicar, Señor, con ánimo, Señor, el mensaje de salvación que tenemos en ti, porque sabemos que el tiempo, Señor, cada vez se acorta más, Señor. Todas las señales, Señor, de las que hablaste sobre los últimos tiempos, Señor, todas las señales que antecederían, Señor, a tu segunda venida se están cumpliendo, Señor, en el ámbito social, en la naturaleza, Señor, en lo referente al pueblo de Israel, Señor, todo se está cumpliendo tal y como lo dijiste en tu palabra. Así que te pedimos que nos ayudes a estar preparados, Señor. Permítenos ser hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante de ti, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor. Y oramos por la salvación, Señor, de las personas que aún no han entregado su vida a ti, Señor. Por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, Señor, compañeros de estudio, Señor, que tu salvación llegue a ellos también, Señor, y úsanos para que podamos hablar, Señor, a otros, Señor, de tu amor, Señor, del perdón de pecados, Señor, del mensaje, Señor, de vida eterna, Señor, que solo podemos encontrar en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias porque tú nos escuchas, Señor. Y gracias porque sabemos que tú, Señor, estás viendo, Señor, todo lo que está sucediendo, Señor, y lo estás permitiendo con un propósito, Señor. Estás permitiendo que muchas cosas sucedan, Señor, para que podamos ver el corazón del hombre, para que podamos ver, Señor, que el hombre, Señor, sin ti, Señor, es malo, Señor, que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu palabra, Señor, para que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Gracias, Señor, porque estás sacando todo a la luz, Señor. Y eso simplemente nos confirma que tu palabra es verdad y que podemos confiar en ella, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios te bendiga, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tiempo y ahí vamos a estar, cuando el Señor lo permita, volviendo a conectarnos. Bendiciones.